trabajar a la mañana, entraba a las 8 de la mañana, cuando escuché un ruido de choque de autos. Y vi que habían autos en el frente de la puerta. Vi 3 autos que había y vi a un joven que me apuntaba. Y yo iba a salir, pero sentí un empujón que me hizo para un costado y me caí. Por lo menos 3 personas. Vi que de uno de los coches sacaban una persona que estaba como desmayada y la cruzaban a otro auto. Entonces, de ese empujón yo caí al piso y me quedé ahí. No, de ahí no me moví más. Qué sé yo, habrá pasado 10 minutos cuando escuché que arrancaron los coches. Entonces yo me asomé a mirar de ahí nomás y vi que no había nada. Tan solo de ahí adentro vi que había en la vereda un zapato, nada más. El golpe de Estado de 1955, encabezado por las Fuerzas Armadas, puso fin a un proyecto de desarrollo nacional y popular. Con la caída del gobierno del general Perón, comienzan 17 años de proscripción del peronismo. 17 años que significaron la pérdida de conquistas políticas y sociales alcanzadas por amplios sectores populares. Pero con el surgimiento de la llamada Revolución Libertadora, surgiría también la denominada resistencia peronista. Es en este contexto de enfrentamiento a la dictadura del general Aramburu que hace sus primeros pasos en política el recién graduado como médico Miguel Ragone, discípulo del prestigioso sanitarista Ramón Carrillo. Bueno, allá en Buenos Aires, cuando vivíamos en Buenos Aires con Ramón Carrillo, a él indujo él que se ponga en política. El doctor Ragone se incorporó activamente al trabajo político después de 1955. Ya había sido candidato en una época. Nos conocemos, digamos, desde la época de la resistencia peronista. Y no pudo presentarse porque el peronismo estaba proscripto. Y después trabajamos en la estructuración de la lista verde de la agrupación Lealtad y Lucha, allá por 1962. He asumido el cargo de presidente de la nación. Las huelgas obreras y las movilizaciones populares van en aumento. Entre tantas organizaciones populares, aparece en el escenario político la juventud peronista, esa maravillosa juventud que como reivindicación fundamental tiene la vuelta de su líder Juan Domingo Perón al poder. La consigna Perón vuelve recorre el país como reclamo unificador de los más amplios sectores populares. Nos participamos en toda la campaña política, nos ofrece participación en los cargos electivos. Yo militaba en la Juventud Peronista y viví el proceso histórico o la efímera democracia en Salta de lo que fue en el marco nacional el Frejuli. Aquí en Salta la fórmula era el doctor Miguel Ragone o Livio Ríos. Interesada por un gobernador que traía un mensaje totalmente diferente, ¿no? Abraza o habla del socialismo nacional. Habla de un cambio de estructuras porque era el lenguaje que se hablaba en ese momento en Buenos Aires. Cámpora, candidato de Perón para las elecciones de marzo de 1973, encarnaba para el peronismo la posibilidad de acceso al gobierno, derecho postergado durante los 17 años pasados.
En una visita histórica, Cámpora anuncia la candidatura de Miguel Ragone a la gobernación de la provincia, encabezando la lista del Frejuli y en medio de un estado de movilización popular que se iría a expresar en las urnas. Movilizaciones masivas en todo el país fueron el marco de la campaña electoral, siendo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. A Ragone le votó la mayor parte de la ciudadanía de Salta, por su condición personal, por su condición humana. El médico del pueblo era Ragone. La confirmación del aplastante triunfo electoral del Frejuli provocó expresiones de júbilo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Con una plaza de Mayo colmada de gente, el peronismo revivía una de sus jornadas más gloriosas. En el interior no se vivía de manera diferente, y Salta no fue ajena al clima de festejos de aquel día. El médico del pueblo, como lo llamaban a Miguel Ragone, era su nuevo gobernador y desencadenaba la algarabía de mayorías del pueblo salteño. Aquel 25 de mayo, toda una patria marginada sentía que con su protagonismo la historia cambiaba a su favor. Ragone, en el pasado proscripto, asumía como gobernador de Salta. Fue realmente impresionante, me impactó. Fue todo a pie, como si fuera una procesión. Miles de personas demostrando su sentimiento a este nuevo fenómeno que se abría, digamos, de libertad. Prácticamente se vuelca todo el interior en colectivos y en trenes, y fundamentalmente los aborígenes. Me acuerdo que le llamaban el pimpín de la liberación, la música que acompañaba las movilizaciones cuando fue la Asunción. La Casa de Gobierno se vio desbordada y lo trajeron en andas desde la legislatura donde él había prestado juramento, ¿no? Y él eligió todos los funcionarios, todos. El recién asumido gobernador de Salta, Miguel Ragone, entiende que su gestión tiene que responder sobre todo a los reclamos largamente postergados de su pueblo. Poniendo el acento de sus acciones de gobierno en lo social, convoca a sus viejos compañeros de lucha de la Lista Verde, pero también a jóvenes que lo habían acompañado en la campaña electoral y a quienes se le sumaban en la nueva etapa. Puedo decir con orgullo que me encarga el área de gobierno que a él más le interesaba, que era la cuestión social. Que había que dar prioridad a los trabajadores en todos sus trámites y gestiones. Iba a los geriátricos, iba a los hospitales, iba a los dispensarios, iba a los barrios. Que había que dar prioridad en la asignación de vivienda a los necesitados. Los fines de semana iba a los campamentos, a los asentamientos indígenas. El proyecto popular del Frejuli en Salta implicaba erradicar el analfabetismo del adulto. La casa del doctor Ragone, el pasaje Puló, se convirtió prácticamente en un lugar de peregrinaje, donde gente de toda condición hacía largas esperas. El doctor Ragone atendía a todo el mundo. La provincia de Salta, con una importante población indígena concentrada en comunidades a las cuales se les reducía cada vez más la disponibilidad de tierras y alejados de los servicios básicos como agua potable, electricidad, salud, educación y derechos políticos en general, nunca había tenido una política que atendiera tantos años de indiferencia y marginación.
Con la asunción del gobierno popular de Ragones se comienza a instrumentar los medios para modificar la cruel realidad por la que atravesaban miles de aborígenes salteños. Nos encargamos nosotros de que él fuera y visitara todos los barrios y villas de Salta. Y después que en el interior de la provincia él llegara y viera a los principales compañeros para con ellos recorrer ese lugar, ese pueblo o esa ciudad, ¿no? Un desarrollo territorial que era llevado adelante por la JP, un desarrollo con los campesinos, un desarrollo con los aborígenes. Recibimos la total y plena ayuda y decisión de Ragones para que recuperar el estado en el que se encontraba toda esta gente, porque era un estado bastante deplorable. La asignación de tierras, de herramientas y el asesoramiento que corresponde para todas las comunidades aborígenes, ¿no? Aquellos que durante 17 años de proscripción padecieron la persecución de las fuerzas de seguridad veían ahora la posibilidad de democratizar a la policía y ponerla al servicio del pueblo. Miguel Ragones lo que hace es poner como jefe de policía un compañero nuestro, Rubén Fortuny, que pertenecía al Frente Revolucionario Peronista. Jefatura de Policía era el cargo, o uno de los cargos clave, porque se trataba de desmantelar o desarticular el aparato represivo que venía del gobierno anterior. Fortuny comenzó a hacer los cambios, de hacer ver de que la policía ya no iba a ser la policía, digamos así, militarizada, sino por el contrario. Rubén Fortuny hace una serie de reformas internas. Los perros para divertir a los chicos con sus habilidades. Todo lo que eran los carros de asalto se puso para traslado de personal y de efectivos. El hecho de haber quemado los elementos de tortura en la plaza pública. Todo lo que eran camiones hidrantes para los bomberos. El hecho de haber demolido las celdas, los sótanos, las piojeras de la central. Las medidas tomadas por Fortuny provocaron tanto alegrías como rencores que nunca serían perdonados. Sin embargo, la decisión más importante de su gestión fue el desmantelamiento de la cúpula policial salteña, que significó el enjuiciamiento y desplazamiento de aquellos policías conocidos como la banda de los comisarios, que hacía años violaba los derechos humanos en Salta. Porque aquí en la provincia se torturaba, se mataba. A partir de que la población toma conocimiento y confianza de que podían denunciar, empiezan a recibir en la policía de la provincia, en la jefatura personalmente, él recibe las denuncias. Además de la vinculación de ciertos jefes policiales con la mafia salteña y con el narcotráfico. Por supuesto, con el enorme aval político que tenía de Miguel Ragones, esas denuncias eran sobre torturas y sobre muchísimos hechos gravísimos que traslada al juez en ese momento, que ordena la detención, lo cual genera un escándalo a nivel nacional. Descabezó a la policía represiva de Salta. A lo que se llama la banda de los comisarios acá en Salta. Donde está Joaquín Gil, Trovato, Murúa, Toranzo. La consigna en ese tiempo, cuando se acompañaba a los actos, se empezaba con a la cárcel los torturadores del pueblo. Joaquín Gil fue uno de los enemigos principales de Ragones, que venía desde la represión de la NUCE como jefe de investigación y que formaba sus equipos. Asume Fortuny, el doctor Ragones y Fister Fría los meten presos por torturadores. A los pocos días de asumir, se va a la central de policía y con el sumario a la plana mayor de la policía la mandaron castigada a San Antonio de los Cobres. Eso significó que esa gente, la de la plana mayor, le generaran un odio tremendo hacia Ragones.
El rumbo tomado por la gestión popular de Ragone comenzaba a generar una fuerte oposición en el gobierno nacional. En Salta, sectores opositores a Ragone coincidían con las críticas que se le formulaban desde Buenos Aires. De este modo se manifestaban cada vez con más fuerza una feroz lucha política que comenzaba a gestarse y la que traería consecuencias nefastas en un futuro no muy lejano. Hay que tener en cuenta que el gobierno del doctor Ragone solamente duró 1 año y medio. 1 año y medio donde los conflictos fueron tremendos. Uno de los primeros actos realizados justamente por la CGT, declarar al gobernador y a todos sus ministros como personas no gratas en su propia provincia, ¿no? El debilitamiento del proyecto popular representado por Cámpora significó la pérdida de apoyo político para la continuidad de los gobiernos provinciales populares enfrentados con el poder central. En esta nueva situación es que se produce la renuncia de Cámpora y el aislamiento de los gobiernos como el de Ragone. En aquel tiempo a esta sociedad salteña, tradicionalista, conservadora, católica. A Salta, desde el gobierno nacional, la consideraban como una provincia montonera. Que venga un hombre como Ragone a hacer ciertos cambios realmente eran para ellos intolerantes. Sabían del cambio que se venía en la Argentina y que no tenían las mismas ideas de mi papá, que hasta fueron a tomarle la casa de gobierno. El avance de la derecha es inexorable. Los sectores más conservadores representados en las figuras del vicegobernador Olivio Ríos, Benito Moya, ligados a la llamada burocracia sindical, el diputado provincial por el PJ, Bravo Herrera, entre otros, todos alineados con el lópezreguismo en ascenso, son cada vez más poderosos. Cuando Ragone viajaba a Buenos Aires por gestiones de gobierno, Olivio Ríos, que era su reemplazante, nos pedía la renuncia a todos por un día, ¿no? Nos pedía la renuncia a todos los que integrábamos el gabinete. En ocasión de los homenajes rendidos al dirigente de la CGT, José Ignacio Rucci, asesinado en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1973, se realizaron actos recordatorios. En la ciudad de Salta, los partidarios de la burocracia sindical y de la derecha peronista, después de una misa, tomaron la sede gubernamental de Mitre número 23. Ahora la misa se organiza con la aviesa intención de tomar la Casa de Gobierno. La excusa era que la bandera no estaba media asta y intentan la toma de la Casa de Gobierno. Cuando yo llego a la Casa de Gobierno, ya estaba tomada prácticamente. Y ahí vociferaban en contra del zurdo, que este gobierno de zurdo. Bueno, gente de un sector del peronismo tomó la Casa de Gobierno. Ragone estaba en Buenos Aires en ese momento. Y el que figuraba como cabeza era Bravo Herrera. Y después los sindicalistas como Amelunge. Nosotros nos enteramos a los pocos minutos de esto y inmediatamente mandamos gente a los barrios para que se concentre la gente ahí. Cada vez que el gobierno de la provincia tenía un problema, nosotros en esa época en tren, en colectivo y en camiones traíamos entre 8 y 10.000 personas para apoyar al gobierno del doctor Ragone. Quienes los restituían al doctor Ragone a sus funciones como gobernador electo era el pueblo. Toda vez que estaba en riesgo el gobierno popular, se movilizaba la gente, iba a la plaza, venían del interior. Es así que miles de personas en la calle, con el apoyo de las fuerzas policiales comandadas por Rubén Fortuny y con el auxilio de Antonio Porcel, director de la cárcel de Salta, quien uniformó y armó a varios presos como guardiacárceles para sumarse a las fuerzas leales a Ragone, recupera el edificio tomado por los sediciosos. Saca presos comunes, le pone el uniforme y le pone las armas. Cacho Fortuny estaba normalmente con Miguel Ragone, interviene con un grupo de gente y personalmente se paró en la escalera y dirigió y en cierta forma manejó la situación. Algunos salen por ahí, por la puerta, y otros escapan por el techo de la Casa de Gobierno, por el miedo que tenían en ese momento. Afuera habían más de 3.000 personas. Convencieron a Miguel Ragone de sacar a través de la intervención de la policía por los techos a los manifestantes. Yo les voy a garantizar a la salida, a ustedes,
pero no va a tener que ser por la salida, por la puerta de adelante, porque los van a matar. Para que no fueran linchados por la gente, los simpatizantes de Ragone, que ya se habían acercado, enterados de esto, a la Plaza 9 de Julio. Después fue retomada por, digamos, la gente de Ragone, que después lo fue a esperar al aeropuerto, y sí, eso me acuerdo, que el avión tuvo que parar en esa época al principio de la pista, porque fue invadida por la cantidad de gente que había ido a esperarlo al gobernador al aeropuerto, ¿no? Sin pedirlo, la gente estuvo ahí, defendiendo lo que entendía que era su lugar y su gobierno, porque creo que mi abuelo en este sentido pudo transmitir a la gente que el espacio era de la gente, no de él, ¿no? El peronismo para ellos era la esencia de sus identidades, y haberles prohibido la manifestación política durante 17 años era un poco como haberlos desaparecido después, ¿no? Eso es lo que se estaba resistiendo en esa toma de la Casa de Gobierno, ¿no? El trabajo desarrollado por Fortuny desde la Jefatura Policial de Salta y su permanente apoyo a la gestión de Ragone generó resentimientos y odios en algunos sectores políticos de derecha y policiales que desembocaron en su asesinato. Alejado de su cargo, Fortuny quedó a la merced de los grupos que habían sido desplazados de la cúpula policial. Fue así que Emilio Pavisevich, ex legislador peronista ligado a la AAA, asesinaba un 27 de noviembre de 1973 y delante de su pequeño hijo de 8 años, a quien fuera uno de los referentes del gobierno de Ragone. La posición de Fortuny fue la que le motivó después la muerte, porque lo mató un policía que se sentía precisamente menoscabado por la política seguida por Fortuny en la policía. Fortuny fue muerto por las 3A. Saca el arma Pavisevich y lo mata a eso del mediodía, cerca de la 1 de la tarde, delante de toda la gente. Él estaba con su hijo menor en la puerta. Me acuerdo haberlo acompañado hasta el centro de la capital de Salta. Ahí se produjo la discusión con quien en definitiva termina siendo el homicida. Tenía que ver con el intento de toma de la Casa de Gobierno. Ahí había sido uno de los protagonistas de ese grupo, Emilio Pavisevich, que pertenecía además a la agrupación de la AAA y bueno, y a ese sector del peronismo. Se alejó de la mesa a unos pasos y cuando esta persona se paró, sacó un arma en un gesto muy característico de él. Se abrió el saco. Hasta ese momento yo estaba de la mano, me empujó un poco más lejos, se abrió el saco y dijo: yo no uso armas, si sos macho dispará. Y disparó. La discrepancia política no puede ser confundida con, digamos, la resolución del conflicto político a través, digamos, de estos métodos, del asalto a la Casa de Gobierno o de la prédica que se hizo acusando por parte de los grupos sindicales y también sectores políticos de que el gobierno del doctor Ragone estaba infiltrado por elementos marxistas y subversivos, como dijo la revista Cabildo, entre otros, y cómo se difundió en ese momento. Y otro tipo de acciones, ¿no es cierto?, que tanto de un sector como de otro fueron de alguna manera arrinconando a un gobierno que había sido electo con un amplio respaldo, digamos, electoral. En el marco de una ascendente derechización de la sociedad en general y de Salta en particular, es evidente cada vez más el retroceso de los gobiernos populares en todo el territorio nacional. Mientras esto sucedía, Salta preparaba el 7º Congreso Eucarístico Nacional, donde estaba prevista la presencia del entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Ragone la esperaba en el palco oficial en el Paseo Güemes. La señora presidente no lo saludó al gobernador de Salta, dueño de casa, no lo saluda. Y creo que después fue a un brindis que hubo en los cuarteles y después se volvió, Isabel.
y en las fotos del Congreso Eucarístico mirando, veo la imagen de la presidenta junto a mi abuelo. Y no le dio la mano a Ragone. Y es tan curioso porque los dos estaban juntos, pero miraban cada uno para un lado diferente, ¿no? Con la investidura máxima, no saludaba al gobernador de una provincia. Con la muerte de Perón y el repliegue de los sectores que lo apoyaban, Ragone se vio acorralado por las constantes presiones del gobierno de Isabel. La idea de intervenir Salta era un hecho concreto. El 24 de noviembre de 1974, Salta se entera de la destitución de Miguel Ragone. Cuando él ya sabía que lo iban a intervenir, me mandó a mí a Buenos Aires. Me mandó para que yo no vea, no esté. Es lo único que me acuerdo, que yo no estuve acá cuando intervinieron. Nos citó a toda la Casa de Gobierno, llegó el ministro del Interior de la Nación. Y de ahí salimos todos, cruzamos la plaza y nos fuimos a la casa. Y se le estuvo a su domicilio y a volver a trabajar en su actividad privada como siempre. Con la conciencia tranquila y las manos limpias, fundamentalmente. Porque después vino Mosquera, ¿y qué pasó durante Mosquera? ¿Qué dejó? Nada. Inauguró un montón de obras que había empezado Ragone. En ese momento, tanto la CGT burocrática... Cuando ambos llegaron, comenzaron con entrevistas a las fuerzas represoras, lo primero. Las 62 organizaciones son los que iban a visitar sistemáticamente al nuevo titular del ejército. Policía Federal, Gendarmería, Policía de la provincia. Volvió a la clínica, volvió al hospital, siguió su vida con el pueblo, con sus pacientes. Pero la gente después pedía que vuelva Ragone, que vuelva Ragone. Y cuando la cosa se puso de nuevo fea, le decían, andate, andate. No, yo no puedo dejar a mis pacientes. Además de acusar de izquierdista al gobierno de Ragone, tanto desde el gobierno nacional como de la derecha salteña, se intensifica la persecución a quienes apoyaban la gestión del gobernador salteño. Aquí en Salta la represión ya empieza a partir, digamos, de la muerte de Perón. La caída de Cámpora y la pérdida de poder que tienen los sectores de la tendencia revolucionaria, digamos, castiga terriblemente a Salta. Aquí mataron mucha gente. Yo no fui testigo presencial, pero al otro día me despertaba y no sabía si a quién le tocaba. Y desaparecidos. En mi casa me rompieron todo, mis hijos eran pequeños, yo no estaba. Me destrozaron todo con una impunidad total. Ahí comienzan los actos violentos. Nos quemaban los libros. Se agudiza con atentados y amenazas. Ya empezaron algunas bombas. Bomba a Pfister, bomba en mi casa, es decir, una persecución ideológica evidente. Y la mayoría de los asesinatos políticos que se dan aquí en Salta son de gente que era de la lista verde. Urrutia, que era de la JP, también está desaparecido. Felipe Burgo, que era de Fusca, del Frente Unido del Campesinado, además estaba en la función dentro de esa área del equipo de Ragone. Lucho Huista, que lo conocí en la clandestinidad, en la época de la resistencia contra las dictaduras anteriores al 73. Y en el caso de Salta fueron los presos políticos y desaparecidos, absolutamente todos relacionados a lo que fue la persecución, a lo que estuviera relacionado con Ragone. Y en esa época estaba responsable Joaquín Gil en su cargo. En la época de Isabel llegaron instrucciones del orden nacional para que se los reincorpore. Él pasa a ser jefe de inteligencia
y se lo reincorporó. Con la vuelta de Joaquín Gil a los grupos de inteligencia de Salta, la banda de los comisarios retoma su accionar represivo. Varias fueron las víctimas entre los funcionarios del gobierno de Ragone. Pese a las reiteradas advertencias que muchos de sus allegados le realizaron, el mandatario depuesto no abandonó Salta. En cambio, desestimó las amenazas y se dedicó a la atención de sus pacientes, siempre pensando en volver a participar en la actividad política dentro de su provincia. Todos lo daban como un seguro ganador en las próximas elecciones. Así llegó Miguel Ragone a la mañana del 11 de marzo de 1976. Parece que el corazón me avisaba algo porque discutíamos mucho. Yo le decía, vos preferís la política y no la familia. Ay, dice, yo no te puedo explicar, dice, pero yo tengo que darle gusto a la gente que tanto me pide. Pero yo estaba ciega, que no quería. Parece que el corazón ya me avisaba. Fue un día realmente muy sombrío, lloviznaba. Yo vine a trabajar a la mañana, entraba a las 8 de la mañana. Se usaron en el operativo varios automóviles que se le cruzaron. Cuando escuché un ruido de choque de autos. Bajan dos individuos hacia su auto. Vi 3 autos que había. Uno abre la puerta. Y vi a un joven que me apuntaba. La encerrona fue a vista y paciencia de todos, ¿no? Por lo menos 3 personas. Parece que Ragone trata de luchar, lo saca del auto, le pega con la pistola, peleándole a los tipos para que no se lo llevaran. Ahí mismo le disparan a Ragone, dentro del vehículo. Vi que de uno de los coches sacaban una persona que estaba como desmayada y la cruzaban a otro auto. Sale un almacenero que era hermano de un comisario, al cual le hacen un disparo y lo matan. Que se habrá pasado 10 minutos cuando escuché que arrancaron los coches. Acá, porque la bala entró por acá y salió por acá. Rosa, ¿qué recuerda del 11 de marzo de 1976? Bueno, que estaba yo limpiando, salgo al negocio y siento un tableteo como si caería en madera. Cuando yo pasaba por la esquina donde tenía el almacén don Santiago, vi que él estaba en el piso. Y después, al salir más afuera, que lo vi a Redes allá, la cabeza mirando para este lado y ya estaba muerto. Aquí, con la cabeza mirando para allá. Entonces yo me asomé a mirar de ahí nomás y vi que no había nada. Tan solo de ahí adentro vi que había en la vereda un zapato, nada más. Está implicado en las fuerzas conjuntas, pero el que realiza el operativo es sectores de la policía de la provincia, con responsabilidades de las dirigencias políticas porque era una provincia intervenida. Los responsables son los grupos de tareas del ejército, los que secuestraron a Ragone. Hay un denominador común, Villone, teniente coronel Gentil, subjefe, jefe de policía y segundo jefe de la guarnición, Saneto de las 3A. Benjamín Menéndez, que desde Córdoba atendía todas las zonas estas del norte. Ugarriza fue parte del operativo y Arrede también fue parte del operativo. También fue Tacacho, también fue el teniente de La Vega. La AAA local en combinación con gente de Buenos Aires. Pero con la complicidad de los jueces, porque estaba actuando el juez Lona. A 30 años de abierta la causa sobre el asesinato de Miguel Ragone, único gobernador desaparecido en toda Latinoamérica, todavía se desconoce su destino final. Entre idas y vueltas de las 3 décadas de historia de la causa,
25 años se desarrollaron en época de democracia. Una larga lista de acusaciones y recusaciones de jueces fue marcando el ritmo lento de la misma. A modo de conclusión, se puede decir que de 16 imputados, 2 están prófugos, Saneto y Zoraire, y 4 de ellos con falta de mérito. Los procesados son 6, Teniente Coronel Raúl Gentil, Coronel Alberto Mulhall, General Luciano Benjamín Menéndez, y los policías Nelson Herrera, Javier Herrera y Joaquín Gil, jefe de la policía. De los 3 años que han transcurrido desde ese hecho, 5 años fueron años de actividad procesal y 25 años fueron de total inactividad. La causa original comienza poco tiempo después de la comisión del hecho, en fines del año 2004, principios del 2005. Es donde se produce una reapertura, digamos, formal de la causa. Yo creo que tanto el rol de la provincia como creyente como el de los familiares en los últimos 2 o 3 años cambió un poco el derrotero que viene siguiendo la causa. Se dictan resoluciones de procesamiento y prisiones preventivas en contra de varios imputados. Los imputados más conocidos son el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, el coronel retirado Miguel Gentil y el coronel retirado Carlos Mulhall. Los 3 primeros tienen prisión domiciliaria y el señor Gil tiene una calificación que le ha permitido no perder nunca su libertad porque son delitos escarcelables. ¿Qué esperanza que se aclare todo si se sabe todo? Lo que pasa es que no se puede plasmar en esa justicia. Eso sí quisiera y desearía que termine y que se haga justicia. Quien tiene que denunciar estas cosas y esclarecerlas es el propio Estado. Yo creo que es una deuda que tenemos los salteños. Si algo le debe la justicia de Salta y si algo debe hacer la justicia federal de Salta en procura de esclarecer este hecho, es un aporte para un claro contra la impunidad. A los 2 o 3 días, el gobernador se va de gira a las comunidades aborígenes al Pilcomayo. Estuvo 10 días en su auto particular. Llegamos y, por supuesto, en esa época no había dónde parar. Y él paraba con los aborígenes, en las mismas chozas donde vivían los aborígenes, ¿no? Desandando el camino que Ragone hiciera hace más de 30 años, se llega a la localidad de Embarcación, situada a 300 kilómetros de Salta capital. Allí se encuentran todavía personas que recuerdan el paso de la figura del ex gobernador salteño, que dejó su huella en este lugar golpeado también por la represión. Yo fui detenido en febrero del año 75, detenido y secuestrado en la calle de Salta por haber integrado, digamos, la Juventud Peronista y ser parte del gobierno del doctor Miguel Ragone. Lo acompañaban siempre los representantes aborígenes. Era una persona muy especial. Era un gobernante que visitaba las comunidades más chicas y las más, desde las más chicas a las más grandes. Fundamentalmente en este departamento en el cual hay muchos aborígenes. El doctor Ragone solía visitar asiduamente. Acá, a pocos kilómetros de acá, tenemos la comunidad La Loma. Un hombre que tenía una disciplina política que muy difícil de olvidarse, con qué simpatía, con qué armonía se daba con los sectores aborígenes. Sin número de obras, escuelas sobre todo, en Tartagal, Mosconi, centros asistenciales.
Muchos de aquellos militantes de embarcación que acompañaron a Ragone fueron más tarde víctimas de la represión. Uno de los referentes con mayor trascendencia nacional fue Lucho Huistas, asesinado por el ejército en 1976. Dirigente de base de la Juventud Peronista, entre otros militantes se convirtieron en el vínculo entre Ragone y aquellas comunidades olvidadas. Yo he escuchado a esos muchachos, como te digo yo, uno de los huistas, que yo voy a votar a Ragone, señor Ragone, que él va a ser candidato, gobernador. Muy bien, trae. Esto lo hemos traído aquí, de embarcación esa mañana. Esa mañana traído aquí a este lugar. Y preguntaba qué es lo que necesito. Yo primero que yo le pedí agua, bombeo que me trae ahí. Sí, esto no hay problema. Bombeo, sí, ya vamos a traer prontito a tener agua ustedes aquí. ¿Y Ragone cumplió? Esta es la ayuda a Ragone. Él, ese pedido que me pedí hace mucho, ese ha traído ahí. Dígame, ¿qué sintió usted cuando se enteró que lo mataron a Ragone? Uno se siente medio pesado, uno está triste de lo que está pasando. Porque uno pierde un amigo que escucha la boca de él, ¿quién lo va a ayudar? Y después que lo hace lo que quiere, ¿no? Lo mata. Y quiere decir que no llegó nunca la ayuda del gobierno. Desapareció él y nosotros también desaparecimos a la par de él. No sé si puedo llegar con lo que yo digo. Nosotros nos disolvimos, nos desintegramos, dejamos de ser un grupo, pasamos a ser aves. Nosotros no nos dábamos cuenta que mi abuelo era el gobernador. Don Miguel era bueno y heroico. Era un hombre de una exquisita sensibilidad. Y Ragone era un líder democrático popular, sí. Quería, con sinceridad, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente trabajadora. Él ayudaba mucho a la gente, lo que le podía ayudar, lo ayudaba. Es un amigo de esos que no se encuentra fácilmente todos los días. La expresión de la desaparición del doctor Ragone, porque en él simboliza la de centenares de compañeros. La de centenares de compañeros.